quedé aquí. Ahí estamos. Ok, adelante, Alejandro. Bueno, mi nombre es Alejandro de las Peñas, soy investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, soy el jefe de la División de Biología Molecular y llegué al IPCID en el año 2005, es decir, tengo 9 años ya en el instituto. ¿Cuál es el proyecto del que nos vas a hablar el día de hoy? Mira, yo trabajo con un hongo patógeno oportunista que se llama Candida glabrata. ¿Y qué es un patógeno oportunista? Un oportunista es, pues como dice su palabra, oportunista es alguien o es algo que se aprovecha de ciertas circunstancias. Este hongo lo tenemos todos nosotros, pero cuando nuestras defensas bajan, o estamos en el hospital, o estamos enfermos de cáncer o diabetes, todo lo que implica el tener un sistema inmune deprimido, este hongo aprovecha la oportunidad y entonces empieza a infectar. Y es un hongo importante como infección hospitalaria. ¿Vive específicamente en algún área del cuerpo? En general en las mucosas. Nosotros lo tenemos en realidad en las mucosas. El problema es que cuando pasa a estar en las mucosas y puede pasar a vía sanguínea e irse a todos los órganos vía sistémica, ese es el problema. Que tienes una infección sistémica de este hongo y la gente se muere por eso. ¿Y cómo es que en tu caso estás trabajando con un...? Pues mira, una de las cosas que es muy importante de este hongo es la velocidad de diagnóstico, de identificar el hongo, ¿no? Los infectólogos en general, cuando alguien está, digamos, en la unidad de cuidados intensivos y después de una cirugía o, en fin, de cualquier cuestión médica que te lleve a la unidad de cuidados intensivos, si te empieza a dar, te empiezas a tener temperatura, o sea, alta temperatura, es porque tienes una infección. En general, la mayoría de las infecciones hospitalarias están generadas por bacterias, entonces empiezan a dar antibióticos. Pero el problema es que tú puedes empezar a quitar las bacterias, pero empiezan a salir los hongos. Y entonces, y si no se te quita la calentura cuando te están administrando antibióticos, pues lo más probable es que tengas una infección por hongos. Ahora, ¿qué hongo? ¿No? Entonces dices, bueno, la principal causa de infecciones por hongos es por Candida albicans, que es muy sensible a un medicamento que se llama fluconazol. Pero están otros hongos como Candida glabrata que es resistente al fluconazol. Entonces, si te hacen una prueba de que, híjole, no es Candida albicans, pues ¿cuál de las otros hongos pueden ser? Se puede llevar hasta 10 días en saber qué es Candida glabrata. Entonces, lo que hicimos en el laboratorio, junto con la doctora Irene Castaño y yo, identificamos secuencias únicas de este hongo en su genoma. Entonces, gracias a esta identificación de estas secuencias en particular, nosotros por medio de un procedimiento muy conocido que se llama PCR, amplificamos estas secuencias y digamos en 4 o 5 horas podemos tener la respuesta si sí hay Candida glabrata o no en una muestra, puede ser orina. Y en sangre, el problema de sangre es si la tienes en sangre hay que cultivarla, entonces eso puede llevar un día más a lo mejor. O sea, en 2 días podríamos decir si tienes Candida glabrata. En las personas que regularmente se encuentran enfermas, a lo mejor quizá del SIDA o de cáncer, ¿qué fin puede llevarle, por ejemplo, a esta investigación? Mira, la gente que está enferma de cáncer, en general es gente que está tratada con quimioterapia. Y la quimio y la radio también afecta el sistema inmune. Entonces, por eso la gente con cáncer tiene que cuidarse de no exponerse a infecciones, porque el sistema inmune está también afectado por el tratamiento del cáncer. Y entonces, los enfermos de cáncer les da muchas infecciones por Candida glabrata. Entonces, eso ayudaría, digamos, a inmediatamente saber qué Candida es. La virtud de poder tener diagnósticos o identificación de qué patógeno, mientras más rápido, es mucho mejor para el infectólogo. Porque puede decir, pues mira, es estafilococo, o es Klebsiella, o es Candida albicans, o es Candida tropicalis, o es Candida glabrata. Y entonces, dependiendo de cuál es el agente causante de la infección, tú puedes entonces recetar específicamente para ese patógeno. Y por ejemplo, son enfermos de cáncer, por ejemplo diabéticos,
de muchos años también se infectan con cándida. Los neonatos, niños, realmente todas las personas cuyo sistema inmune está afectado. ¿Esta investigación ya se está aplicando en algún área médica? ¿Hay algún...? Mira, patentamos nuestra técnica de diagnóstico y lo que queremos ahora es llevarlo a un nivel de decir, bueno, en el laboratorio funciona y funciona muy bien el sistema de diagnóstico. Entonces tenemos que llevarlo ahora a un nivel más grande. Vamos a hacer muchas pruebas en diferentes hospitales. Vamos a ver si en un setup de hospital, 3, 4 hospitales, se pueden repetir los datos que nosotros hicimos aquí en el laboratorio. Y si repiten, como creo que pueden repetir, porque nosotros ya hicimos unas pruebas en el Hospital de Nutrición en la Ciudad de México, entonces dices, bueno, tenemos estas pruebas que funcionan, entonces vamos a tratar de comercializar. El problema de comercializarlo es que requiere inversión, ¿no? Entonces pues, estamos en esas, pues estamos ahorita tratando de llevar un paso allá, digamos, esta investigación que la tenemos protegida por una patente, pero queremos no solamente que se quede ahí, queremos a ver si lo podemos llevar más allá. Ahora, la doctora Irene Castaño tiene un proyecto donde ya tenemos Candida glabrata, ¿no? Para poder identificar rápidamente de forma molecular. Y entonces estamos agregando los 3 otros hongos más comunes, que son Candida albicans, Paracellosis y Tropicalis, para tener en una sola prueba, desde el punto de vista molecular, poderte decir en muy poco tiempo si tienes una infección por hongos y por cuál hongo tienes. Puedes tener una infección también mixta, ¿no? A lo mejor tienes albicans y tienes glabrata, pero en una prueba la idea es decirte de las 4 principales agentes infecciosos causados por hongos, ¿cuál de esas tendrías? ¿Ha tenido algún tiempo de duración toda esta investigación? Sí, bueno, de hecho todo esto empezó con un proyecto del Fondo Sectorial en Salud y también fue muy interesante porque estábamos también estudiando la regulación de ciertos genes y entonces aquí fue el ejemplo cuando la ciencia básica te da información útil, ¿no? Cuando descubres cosas no solamente, digamos, para entender cómo se regulan las decenas de Candida glabrata, sino también cómo utilizar este conocimiento para aplicarlo. ¿Algún mensaje final para la gente que pueda ver la entrevista? Pues mira, yo creo que la gente tiene que entender que hay ciencia desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Prender la luz, prender el radio, tomarse el medicamento para la diabetes, el metformin, o tomarte una aspirina. Todo es ciencia, todo lleva ciencia. Entonces, yo creo que el público tiene que darse cuenta de las virtudes que tiene la ciencia. Un pueblo que apoya la ciencia, en general, son pueblos mucho más avanzados, bueno, son países mucho más avanzados. Y yo creo que a mí me gustaría además decirle a la gente que si tiene hijos, que están interesados por la ciencia, hay que apoyarlo, ¿no? Y hay que apoyar a los maestros de ciencia también. Excelente, muchas gracias. Vale.